Una anciana recibió una caja de regalos sin remitente. Al abrir el regalo, lo que encontró dentro la hizo llorar desconsoladamente. La noche había caído sobre el pequeño vecindario donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas, con fachadas desgastadas por los años, guardaban historias que nunca salían a la luz. En una de ellas, la última de la calle, vivía doña Rosa, una anciana que había pasado la mayor parte de sus días en soledad desde que perdió a su esposo y a su única hija. La vieja casa crujía con cada soplo del viento, pero Rosa apenas se inmutaba. Su rutina era simple: cuidar su pequeño jardín, leer los libros que su hija le había dejado y escuchar los viejos discos que aún resonaban con ecos de un tiempo más feliz. Aquella tarde fría y gris, Rosa no esperaba visitas. Como cada día, se preparaba una taza de té y se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. Pero algo rompió la monotonía: el sonido del timbre. Era extraño, hacía años que nadie lo tocaba. Rosa, con cierta dificultad, se levantó y fue hacia la puerta, esperando encontrar tal vez a un vecino o al cartero. Al abrir, no había nadie. Solo el vacío de la calle desierta y un paquete cuidadosamente envuelto en papel dorado con un lazo rojo intenso. No había ninguna nota, ningún nombre que indicara quién lo había dejado. Rosa miró a su alrededor, intentando encontrar alguna pista, pero no había señales de movimiento. Intrigada y ligeramente desconcertada, tomó la caja y la llevó adentro. El objeto tenía un peso peculiar, ni demasiado ligero ni demasiado pesado, como si lo que contenía estuviera diseñado para llamar la atención. Rosa dejó la caja sobre la mesa y la observó por unos minutos, intentando descifrar el propósito de aquel regalo inesperado. Había algo en la perfección del envoltorio, en la manera en que el lazo parecía haber sido atado con precisión, que le provocó una mezcla de emoción y aprensión. ¿Quién podría haberme enviado esto?, se preguntó en voz alta, mientras sus dedos temblorosos rozaban el borde del papel. No era su cumpleaños ni ninguna fecha especial. Rosa no tenía familiares cercanos y hacía mucho que los amigos se habían convertido en un recuerdo distante. El silencio de la casa comenzó a volverse pesado, casi opresivo. Una parte de ella quería abrirlo de inmediato, otra, más prudente, temía lo que pudiera encontrar. Sus pensamientos se entrelazaban con emociones confusas, curiosidad, nostalgia y un miedo inexplicable. Pero algo en su interior, una corazonada que no pudo ignorar, le decía que ese regalo no era una simple coincidencia. Estaba destinado a ella, y lo que había dentro cambiaría su vida para siempre. Con la caja frente a ella y el corazón acelerado, Rosa tomó aire profundamente. ¿Qué podía ser tan importante como para llegar a su puerta sin aviso alguno? La respuesta estaba a punto de revelarse. En una calle apartada del bullicio de la ciudad, donde los árboles formaban un túnel natural y el aire olía a tierra húmeda después de cada lluvia, se encontraba la casa de doña Rosa. Era una construcción antigua, de techos altos y paredes amarillentas, marcadas por el paso del tiempo y adornadas con grietas que parecían contar historias de décadas pasadas. En el pequeño jardín delantero, flores de colores apagados se mezclaban con maleza que se negaba a ceder ante los cuidados esporádicos de Rosa. Rosa había vivido en esa casa toda su vida. Había crecido allí, casado con su amado Lorenzo, y criado a su única hija, Clara. Sin embargo, los años le habían robado a ambos. Lorenzo falleció inesperadamente hace más de 20 años, dejándola con un vacío que intentó llenar dedicándose por completo a Clara. Pero incluso esa felicidad se desmoronó el día en que Clara, aún joven, sucumbió a una enfermedad implacable. Desde entonces, Rosa había quedado sola, aferrada a los recuerdos y a los objetos que mantenían viva la memoria de los que había amado. En su día a día, Rosa se levantaba temprano, más por costumbre que por necesidad. Pasaba las mañanas en la cocina, preparando recetas simples que siempre le recordaban los tiempos en que Clara y Lorenzo llenaban la casa de risas. Después, solía dedicar horas a cuidar su jardín, una actividad que encontraba reconfortante, aunque su energía ya no era la misma de antes. Por las tardes, se acomodaba en un viejo sillón junto a la ventana con un libro en las manos. No siempre leía, a menudo, se quedaba mirando el exterior, perdiéndose en pensamientos que parecían escaparle como humo.
Rosa no tenía visitas frecuentes. Sus vecinos, aunque amables, eran ajenos a su mundo. La mayoría eran jóvenes familias ocupadas en sus propias vidas, y aunque algunos intentaban incluirla en reuniones o actividades, Rosa prefería la calma de su soledad. En los días buenos, recibía una llamada de su sobrina, Elena, la hija de su difunta hermana, que vivía en otra ciudad. Aunque las conversaciones eran breves, Rosa las valoraba profundamente. Sin embargo, había algo que la mantenía conectada a los días pasados, un pequeño baúl de madera que guardaba en su dormitorio. En él almacenaba fotografías, cartas y objetos que alguna vez pertenecieron a Lorenzo y Clara. Era su refugio, el único lugar donde podía sentirlo cerca. Cada cierto tiempo, Rosa abría el baúl y se sumergía en aquellos recuerdos, reviviendo momentos que nunca dejaría de añorar. A pesar de todo, Rosa no era una mujer amarga. Había aprendido a encontrar belleza en las pequeñas cosas, el canto de los pájaros por la mañana, el aroma del café recién hecho o la sensación del sol tibio en su piel. Pero, aunque intentaba mantener una rutina apacible, había una melancolía constante en su mirada, un reflejo del peso de los años y las pérdidas que la vida le había impuesto. Aquel día en particular, Rosa se había despertado con una sensación extraña. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y el aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Mientras preparaba su té matutino, no pudo evitar notar que el reloj de pared parecía sonar más fuerte de lo habitual, como si cada segundo marcara algo inminente. Después de desayunar, decidió trabajar en su jardín. Con sus manos arrugadas y débiles, arrancó algunas malas hierbas y regó las plantas que aún resistían el clima cambiante. Pero su mente estaba inquieta. Sentía que algo iba a suceder, aunque no podía explicar qué. La llegada de la misteriosa caja fue como un golpe inesperado en su rutina. Rosa no podía recordar la última vez que alguien le había hecho un regalo, y mucho menos uno tan cuidadosamente envuelto. Mientras observaba el paquete sobre su mesa, los recuerdos comenzaron a inundarla. Rosa pensó en Lorenzo, que solía sorprenderla con pequeños obsequios durante su juventud, como flores recogidas del campo o cartas escritas a mano llenas de poesía. También recordó a Clara, que cada año le hacía un regalo de cumpleaños con sus propias manos, como dibujos o pulseras hechas con cuentas de colores. Aquella caja, con su lazo perfectamente atado, despertó en Rosa una mezcla de emociones, nostalgia, felicidad y una punzada de tristeza. Al mismo tiempo, había algo en la caja que le resultaba inquietante. Su llegada inesperada y la ausencia de un remitente llenaban la casa de un silencio incómodo. Rosa intentó distraerse ordenando algunos libros en la sala, pero su mirada siempre volvía a posarse en el regalo. Finalmente, decidió llamar a Elena. Aunque sabía que probablemente no tendría respuestas, necesitaba compartir la experiencia con alguien. Al descolgar, la voz alegre de su sobrina le dio algo de alivio. Tía Rosa. Qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? Bien, hija. Solo quería contarte algo curioso que me pasó hoy. Rosa le narró a Elena lo sucedido, describiendo la caja y su desconcierto. Elena, siempre práctica, trató de calmarla. Tía, tal vez sea un error. A veces los repartidores dejan paquetes en la dirección equivocada. Puede ser, respondió Rosa, aunque en su interior sabía que ese no era el caso. Después de la llamada, Rosa se quedó sentada en silencio frente a la caja. Había algo más profundo en aquello, algo que la inquietaba y al mismo tiempo la atraía. Recordó las palabras de su abuela: las cosas llegan a nuestras vidas por una razón, aunque no siempre sepamos cuál es de inmediato. La tarde avanzaba, y el cielo comenzaba a oscurecerse. Rosa encendió una lámpara de mesa y se acomodó en su sillón, con la caja aún en el centro de la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. ¿Debía abrirla? ¿Debía esperar? Cada opción parecía igual de intrigante y aterradora. Mientras las horas pasaban, Rosa se dio cuenta de que aquella caja había roto algo en su monotonía. Había despertado emociones dormidas y recuerdos olvidados, pero también había traído consigo una sensación de expectativa que hacía tiempo no experimentaba. La noche cayó, y la caja seguía allí, intacta, pero ya no era solo un objeto.
Se había convertido en un enigma que Rosa sabía que debía resolver. ¿Qué se escondía detrás de ese lazo perfecto y ese papel brillante? La respuesta no solo cambiaría su noche, sino quizá, toda su vida. La caja permanecía en la mesa como un silencioso testigo, emitiendo una presencia casi palpable que parecía llenar la habitación. Doña Rosa, con las manos entrelazadas sobre su regazo, la miraba fijamente. Había intentado continuar con su rutina, pero la curiosidad crecía con cada minuto que pasaba. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de emoción y una inexplicable aprensión. Decidió que no podía posponerlo más. Se levantó lentamente del sillón y, con una respiración profunda, se acercó a la mesa. Sus manos temblaban mientras deshacía el lazo rojo, cuidando de no rasgar el papel dorado. Algo en la perfección de aquel envoltorio la hacía sentir que lo que estaba a punto de descubrir era mucho más que un simple regalo. Cuando finalmente abrió la caja, encontró un objeto envuelto en una tela de terciopelo negro. El contraste con el papel brillante le resultó desconcertante, casi ominoso. Quitó la tela con cuidado, revelando lo que parecía ser un viejo libro de tapa dura, cubierto de un fino polvo que denotaba años de abandono. La portada era sencilla, sin título ni indicios de su contenido, pero lo que llamó su atención fue un sobre amarillo colocado sobre el libro, con su nombre escrito a mano, para Rosa. El corazón de Rosa dio un vuelco. Aquella caligrafía le resultaba familiar, pero no podía ubicar exactamente de dónde. Con manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro, había una carta escrita con una tinta ligeramente desvaída, como si el tiempo también hubiera dejado su huella en ella. Querida Rosa, si estás leyendo esto, es porque llegó el momento de que sepas la verdad. Sé que tendrás muchas preguntas, pero todo lo que necesitas está dentro de este libro. Es posible que algunas respuestas te resulten difíciles de aceptar, pero confía en que esto se hace por una razón. Por favor, no tengas miedo. El pasado tiene formas misteriosas de encontrarnos cuando más lo necesitamos. Con todo mi cariño. Alguien que te aprecia más de lo que imaginas. Rosa leyó y releyó aquellas palabras, buscando algún indicio de quién podría haber escrito la carta. Pero la firma era vaga, y aunque la caligrafía le resultaba familiar, no lograba identificar a su autor. ¿Alguien que la apreciaba? ¿Quién podía ser? La carta planteaba más preguntas de las que respondía, y la mención de la verdad le provocó un escalofrío. Con el libro aún en sus manos, Rosa sintió una creciente ansiedad. Algo en su interior le decía que abrirlo cambiaría todo, pero también temía lo que pudiera encontrar. Decidió sentarse en el sillón, con la lámpara iluminando las páginas desgastadas que empezaba a explorar. Al abrir el libro, encontró una serie de fotografías en blanco y negro. La primera mostraba una imagen que reconoció al instante, era ella, de niña, de pie junto a su madre y su hermana. El corazón le dio un vuelco al ver aquel recuerdo de su infancia que creía perdido. Sin embargo, lo que la desconcertó fue la presencia de otra figura al fondo de la fotografía, un hombre alto, con sombrero y un traje oscuro, que parecía observar a la familia desde lejos. Rosa examinó la fotografía con atención, intentando recordar aquel momento, pero no podía ubicar al hombre en sus memorias. Pasó a la siguiente imagen, que mostraba a su madre sola, sentada en el porche de su antigua casa. De nuevo, aquel hombre estaba allí, esta vez más cerca, con una expresión seria que le resultaba inquietante. A medida que pasaba las páginas, las imágenes continuaban mostrando fragmentos de su vida, pero siempre con esa figura sombría al fondo. Era como si aquel hombre hubiera estado presente en los momentos más importantes de su vida, observándola desde las sombras. Rosa sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué aparecía en tantas fotos? En una de las páginas, encontró algo aún más perturbador, un recorte de periódico antiguo. El titular decía, hombre desaparecido tras dejar un mensaje misterioso. Debajo, una fotografía del mismo hombre que había aparecido en las imágenes. El artículo mencionaba que había sido visto por última vez cerca de la casa de una familia local, pero no se especificaban nombres. Rosa comenzó a sentir que el aire de la habitación se volvía más pesado. Cerró el libro momentáneamente, tratando de calmarse.
El misterio que rodeaba a la caja y a su contenido se estaba volviendo abrumador. Intentó razonar consigo misma, diciéndose que todo debía tener una explicación lógica. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo más grande estaba en juego. Esa noche, mientras intentaba dormir, el libro y las fotografías no dejaban de rondar su mente. ¿Quién había enviado ese paquete? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Y, sobre todo, ¿qué significaba todo aquello? Al día siguiente, Rosa decidió buscar respuestas. Sacó del baúl algunas de las fotos familiares que había guardado durante años y las comparó con las imágenes del libro. Para su sorpresa, en varias de ellas también aparecía aquel hombre, siempre en segundo plano. ¿Cómo era posible que no lo hubiera notado antes? Su inquietud creció al recordar que en su infancia su madre a veces hablaba de un protector, alguien que estaba cerca para asegurarse de que estuvieran a salvo, pero siempre en términos vagos. Rosa había asumido que eran historias para tranquilizarla de niña, pero ahora, frente a estas pruebas, empezaba a cuestionarse si había algo de verdad en aquellas palabras. Sin saber qué más hacer, decidió llamar a Elena de nuevo. «Tía, esto es muy extraño», dijo Elena después de escuchar todo. «Pero no creo que debas preocuparte. Tal vez sea alguien del pasado de tu madre, alguien que quiso protegerlas». «Pero, ¿por qué enviar esto ahora?», preguntó Rosa. «¿Y por qué con tan poco contexto?». Elena se ofreció a investigar más sobre el recorte de periódico y el hombre misterioso. Mientras tanto, Rosa sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que seguir explorando el contenido del libro, aunque el miedo comenzaba a mezclarse con la curiosidad. El libro era más que una colección de fotografías y recortes, también contenía notas escritas a mano, como fragmentos de un diario. En una de ellas, Rosa encontró algo que la dejó sin aliento. «El destino de Rosa está ligado al mío. Mi misión está incompleta, pero pronto llegará el momento en que todo quede claro». Las palabras eran crípticas, pero su nombre escrito allí la sacudió profundamente. ¿Quién había escrito aquello? ¿Qué misión? Era como si alguien hubiera estado vigilándola desde las sombras, cuidando de ella, ¿pero por qué? El misterio apenas comenzaba, y Rosa sentía que estaba a punto de desenterrar algo que cambiaría no solo su comprensión de su propia vida, sino también de aquellos que habían formado parte de ella. Las preguntas sin respuesta ardían en su mente. ¿Estaba preparada para enfrentarse a lo que venía? Sin saberlo, Rosa había cruzado el umbral de un enigma que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre su pasado. Las respuestas que tanto anhelaba aún estaban fuera de su alcance, pero cada pista que encontraba la empujaba más hacia un camino que no podría desandar. Rosa se sentó frente al libro con la mirada fija en la nota que acababa de descubrir. «El destino de Rosa está ligado al mío». Aquellas palabras parecían tener un peso que iba más allá de lo literal, como si alguien estuviera tratando de decirle algo crucial sin poder hacerlo directamente. Elena no tardó en llamar de vuelta después de revisar el recorte de periódico. «Esto es lo que encontré, tía». Al parecer, el hombre de la foto era un investigador llamado Salvador Cifuentes. Trabajaba para una agencia gubernamental secreta hace décadas. Según el artículo, desapareció misteriosamente mientras seguía una pista relacionada con la familia de tu madre. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué clase de pista?», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Eso no está claro. Pero mencionan un supuesto asunto sin resolver que, según los rumores, tenía que ver con un objeto valioso. Algo que tu madre o tu abuela podrían haber sabido, aunque no hay pruebas concretas». Rosa frunció el ceño, tratando de recordar si su madre o su abuela alguna vez hablaron de algo parecido, pero no pudo encontrar nada en su memoria que encajara. Sin embargo, sabía que las vidas de ambas habían estado marcadas por momentos difíciles, llenos de secretos que nunca se compartieron abiertamente. Decidió retomar la exploración del libro. Las páginas siguientes contenían más notas dispersas, algunas con dibujos rudimentarios y otras con descripciones enigmáticas. En una de ellas, encontró un mapa. No era un mapa detallado, sino más bien un esquema de lo que parecía ser un pueblo.
Algunas calles estaban marcadas con símbolos extraños y una de ellas tenía su antigua dirección subrayada. Al lado del mapa, una anotación decía, punto de origen. El círculo siempre regresa al inicio. Rosa cerró los ojos, intentando controlar la oleada de emociones que amenazaba con abrumarla. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué conexión podía tener su infancia con un investigador desaparecido y un asunto sin resolver? Decidió compartir lo que había encontrado con Elena, quien no pudo ocultar su sorpresa al ver el mapa. Esto es demasiado extraño, tía. Tal vez deberíamos buscar ayuda profesional, alguien que sepa más sobre estas cosas, sugirió su sobrina. No, respondió Rosa con determinación. Esto es personal. Si alguien quiso que yo encontrara esto, debo ser yo quien descubra la verdad. Esa misma noche, Rosa no pudo dormir. Las imágenes del libro, las palabras de la carta y el misterioso mapa giraban en su cabeza como piezas de un rompecabezas que no lograba armar. De pronto, una idea surgió en su mente, ¿y si el punto de origen no era solo simbólico? ¿Y si debía regresar al lugar donde todo comenzó? A la mañana siguiente, Rosa decidió volver a la vieja casa familiar, que ahora estaba deshabitada. Era un lugar al que no había regresado en años, pues los recuerdos asociados a esa época de su vida eran demasiado dolorosos. La casa, con su fachada desgastada y ventanas cubiertas de polvo, parecía un reflejo de los secretos enterrados en su interior. Al entrar, la nostalgia la golpeó como una ola. Cada rincón parecía susurrar historias olvidadas. Encontró el lugar casi intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. En la sala principal, donde su madre solía sentarse a tejer, Rosa descubrió una caja de madera que reconoció al instante. Era una caja que su abuela siempre había mantenido cerrada con llave. Después de buscar por toda la casa, encontró la llave escondida en una de las esquinas del cajón de la cocina. Al abrir la caja, halló un pequeño diario que pertenecía a su abuela. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero aún eran legibles. Al hojearlas, encontró referencias a un objeto llamado la llave del silencio. La llave del silencio debe permanecer oculta. Hay quienes la buscan sin comprender su verdadera naturaleza. Su poder no es físico, sino espiritual, y su custodia es una responsabilidad que pesa sobre nuestra familia desde generaciones. Rosa sintió que su respiración se detenía. ¿Podía esta llave del silencio ser lo que Salvador estaba buscando? Y si era así, ¿por qué su abuela consideraba tan importante protegerla? Mientras continuaba leyendo, encontró menciones de visitas nocturnas de un hombre al que describía como el guardián. Su abuela escribía que este hombre era un aliado, alguien que vigilaba desde las sombras para asegurarse de que la llave permaneciera segura. Rosa no pudo evitar conectar estas descripciones con las fotografías del libro. Antes de que pudiera procesar todo lo que estaba leyendo, un sonido la sobresaltó. Provenía de la parte trasera de la casa. Al asomarse, vio que alguien había dejado una nota en el suelo, justo frente a la puerta trasera. La recogió con manos temblorosas y leyó. El pasado no olvida. La llave debe regresar a su verdadero lugar antes de que sea demasiado tarde. El mensaje no estaba firmado, pero su tono era una advertencia clara. Rosa sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. La sensación de ser observada era abrumadora. Regresó rápidamente al interior y cerró todas las puertas con llave. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero con cada respuesta venían nuevas preguntas. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Y qué significaba su verdadero lugar? En los días siguientes, Rosa comenzó a notar cosas extrañas a su alrededor. Una camioneta negra estacionada frente a su casa durante horas. Llamadas telefónicas que terminaban en silencio cuando contestaba. Era como si alguien estuviera siguiendo sus pasos, esperando a que hiciera algo. Decidió buscar respuestas en el único lugar donde podía confiar, el libro. Pasó horas revisándolo página por página, buscando pistas que pudieran aclarar la conexión entre su familia, Salvador Cifuentes y la llave del silencio. Finalmente, encontró una anotación que parecía ser clave. El poder de la llave no radica en lo que abre, sino en lo que cierra.
Su valor no está en lo material, sino en lo que protege de quienes no deben saber. Estas palabras resonaron en Rosa como un eco. El misterio se volvía cada vez más denso, y aunque el miedo era constante, también lo era su determinación. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que había permanecido oculto durante décadas. Pero una cosa era segura, lo que había comenzado como un regalo anónimo ahora se estaba convirtiendo en un peligro real, uno que Rosa no podía ignorar, pero tampoco enfrentar sola. Y aunque no lo sabía aún, las próximas decisiones que tomara cambiarían su vida para siempre. Si estás disfrutando este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para seguir disfrutando estas maravillosas historias. Rosa sabía que estaba jugando con fuego. El descubrimiento del diario de su abuela y la misteriosa llave del silencio la había sumido en un torbellino de preguntas sin respuestas, pero no tenía tiempo para detenerse. Las notas encontradas en el libro, el mapa y el mensaje en la puerta trasera indicaban que estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Decidió seguir la pista del mapa. La dirección marcada con un símbolo parecía un punto importante, un viejo almacén al borde del pueblo. Había pasado años sin pensar en ese lugar, pero ahora todo parecía señalar que ahí podía encontrar más respuestas. Esa noche, Rosa esperó a que el pueblo se sumiera en el silencio. Era demasiado arriesgado ir durante el día, con la sensación de ser observada y la camioneta negra rondando cerca de su casa. Se armó de valor, una linterna y su bolso con el diario de su abuela y las notas encontradas. Al llegar al almacén, su corazón latía con fuerza. El edificio estaba cubierto de hiedra y parecía abandonado, pero había una extraña energía en el aire, como si el lugar aún estuviera vivo de alguna manera. Empujó la puerta con cuidado, que se abrió con un crujido que resonó como un trueno en la quietud de la noche. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y un olor a humedad que le recordó su niñez en aquella casa llena de secretos. Alumbró con la linterna y vio cajas apiladas, algunas abiertas, con objetos viejos que parecían pertenecer a otra época. En una esquina encontró un escritorio con papeles esparcidos. Había documentos con sellos oficiales, otros escritos a mano y algunos dibujos que reconoció al instante, los mismos símbolos del mapa en el libro. Rosa revisó con cuidado, sintiendo que cada documento era un fragmento de una historia perdida. Encontró una hoja con una anotación que la dejó helada. Si lees esto, significa que el tiempo se acaba. La llave no solo es un objeto, es una elección. ¿Estás lista para enfrentar lo que implica? Antes de que pudiera procesar el significado, escuchó un ruido detrás de ella. Apagó la linterna de inmediato y contuvo la respiración. Había alguien más en el almacén. Los pasos eran lentos pero constantes, acercándose hacia ella. Rosa se escondió detrás de una de las cajas más grandes, tratando de no hacer ruido. Su corazón latía tan fuerte que temía que la delatara. Los pasos se detuvieron cerca de donde estaba, y una voz masculina rompió el silencio. Sé que estás aquí. No te asustes. Solo quiero hablar. La voz era profunda, calmada, pero tenía un tono que no inspiraba confianza. Rosa no respondió. Permaneció inmóvil, esperando que la persona se alejara, pero en lugar de eso, los pasos se acercaron más. No tienes idea de lo que estás haciendo, Rosa. Estás abriendo puertas que deberían permanecer cerradas. La mención de su nombre la paralizó. ¿Cómo sabía quién era? ¿Quién era él? Finalmente, tomó todo el valor que le quedaba y salió de su escondite, apuntando la linterna directamente hacia el rostro del hombre. Era un hombre mayor, con cabello gris y una expresión grave. No parecía alguien común, había algo en su mirada que transmitía tanto autoridad como peligro. ¿Quién eres y cómo sabes mi nombre? Preguntó Rosa, tratando de mantener su voz firme. El hombre levantó las manos en señal de paz. Mi nombre no importa. Lo que importa es que estás jugando con fuerzas que no comprendes. La llave del silencio no es lo que crees. ¿Qué es entonces? Demandó Rosa, dando un paso atrás mientras mantenía la luz de la linterna en su rostro. El hombre suspiró y bajó la mirada, como si estuviera debatiéndose entre decirle la verdad o no.
Finalmente, habló. La llave del silencio no es solo un objeto. Es un legado, un secreto que ha pasado de generación en generación para proteger algo que no debe ser descubierto. Pero hay quienes la buscan por razones equivocadas. Si cae en las manos equivocadas, las consecuencias serán desastrosas. Rosa lo miró con desconfianza. Las palabras del hombre eran vagas, pero había algo en su tono que sugería que estaba siendo honesto. ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi abuela? Preguntó, su voz quebrándose por la mezcla de confusión y miedo. El hombre dio un paso hacia ella, pero Rosa levantó la linterna como si fuera un arma. Tu abuela fue elegida para custodiar la llave porque era fuerte y discreta. Sabía que su responsabilidad era más grande que su propia vida. Pero ahora que ella ya no está, tú eres la siguiente en la línea. Rosa negó con la cabeza, retrocediendo. Esto no tiene sentido. No quiero nada de esto. Solo quiero respuestas. El hombre extendió una mano hacia ella. Si quieres respuestas, debes confiar en mí. Este almacén no es seguro. Nos están observando. Rosa dudó. Todo su instinto le decía que debía salir corriendo, pero algo en sus palabras la convenció de que estaba diciendo la verdad. Sin embargo, antes de que pudiera decidir qué hacer, un ruido ensordecedor rompió el momento. La ventana al otro lado del almacén se rompió en 1000 pedazos, y hombres vestidos de negro comenzaron a entrar con linternas y armas. ¡Corre!, gritó el hombre mientras agarraba a Rosa del brazo y la arrastraba hacia una puerta trasera. Rosa apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su corazón latía con fuerza mientras corrían por un pasillo oscuro que llevaba al exterior. Los hombres lo seguían de cerca, gritando órdenes y moviéndose con precisión militar. Finalmente, lograron salir por una puerta lateral que daba a un callejón. El hombre señaló un automóvil estacionado al final del callejón y le hizo señas para que subiera. Sin pensarlo, Rosa obedeció. Una vez dentro, el hombre arrancó el motor y aceleró, alejándose rápidamente del almacén. El silencio en el automóvil era casi tan opresivo como la tensión de lo que acababa de ocurrir. Rosa miró al hombre, buscando respuestas. ¿Quiénes eran ellos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ellos son los que buscan la llave. Son peligrosos y no se detendrán ante nada para conseguirla. Rosa sintió un nudo en el estómago. La gravedad de la situación comenzaba a hundirse en ella. ¿Qué quieren con la llave? El hombre la miró por un momento antes de responder. Control. La llave protege algo que podría cambiar el equilibrio de poder en el mundo. No puedo decirte más, pero debes confiar en mí si quieres sobrevivir. Rosa no sabía qué pensar. Todo en su vida se había transformado en un caos en cuestión de días. Pero había una cosa que sabía con certeza, ya no podía dar marcha atrás. Mientras el automóvil se adentraba en la noche, Rosa se dio cuenta de que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Y aunque el miedo era abrumador, también sentía una chispa de determinación. Si su familia había sido elegida para proteger la llave, entonces debía descubrir por qué, cueste lo que cueste. En el horizonte, las luces del pueblo desaparecían, y Rosa sabía que estaba dejando atrás no solo su hogar, sino también la vida que una vez conoció. El automóvil se detuvo abruptamente frente a una cabaña aislada en medio del bosque. Era una construcción antigua, con paredes de madera desgastadas y ventanas cubiertas de polvo. Rosa miró a su alrededor, buscando alguna señal de peligro, pero el lugar estaba en completo silencio. El hombre, cuyo nombre seguía siendo un misterio, apagó el motor y se giró hacia ella con una mirada grave. Estamos a salvo, por ahora. Aquí podremos hablar con más claridad. Rosa lo siguió al interior de la cabaña, sus pasos resonando en el suelo de madera. En el interior, la decoración era mínima, una mesa pequeña, un par de sillas y una lámpara de queroseno. El hombre cerró la puerta con llave y se dirigió a una estantería que parecía estar llena de libros antiguos. Sacó uno, revelando una caja metálica oculta detrás. Aquí está la verdad que necesitas saber, dijo mientras abría la caja y sacaba un sobresellado con cera roja. El sobre tenía un símbolo que Rosa reconoció de inmediato,
era el mismo que estaba en el mapa de su abuela. Su respiración se aceleró mientras el hombre rompía el sello y desplegaba un documento. Esto fue escrito por tu abuela, hace más de 50 años. Explica el propósito de la llave del silencio y por qué es tan importante. Rosa tomó el documento con manos temblorosas. Las primeras líneas la dejaron sin aliento. A quien lea esto, sé que el peso de este secreto es abrumador. La llave del silencio no es solo un objeto, es la llave que protege el portal de la verdad, un lugar donde se guarda el conocimiento más peligroso y poderoso de la humanidad. Este conocimiento tiene el potencial de destruir o salvar al mundo, dependiendo de quién lo posea. Las palabras eran difíciles de procesar. Rosa miró al hombre, buscando alguna confirmación de que esto no era una broma elaborada. ¿Un portal? ¿Qué significa esto? El hombre asintió lentamente. El portal de la verdad es real. Está escondido en un lugar que solo quienes tienen la llave pueden encontrar. Tu abuela y otros como ella fueron guardianes, encargados de proteger la llave y asegurarse de que nunca cayera en las manos equivocadas. Pero ahora, aquellos que la buscan han encontrado pistas suficientes para acercarse peligrosamente al portal. Rosa sintió un nudo en el estómago. ¿Y por qué yo? ¿Por qué mi abuela me dejó esto? Porque vio en ti la misma fortaleza que ella tenía. No eliges ser un guardián, Rosa. Eres elegido. Antes de que pudiera responder, un ruido afuera interrumpió la conversación. Ambos se quedaron en silencio, escuchando con atención. Pasos. Muchas pisadas acercándose a la cabaña. Nos encontraron, susurró el hombre, agarrando la llave del silencio y el documento. Se los entregó a Rosa. Escucha, Rosa. No dejes que ellos la tengan, sin importar lo que pase. ¿Qué vas a hacer? Preguntó ella, su voz quebrándose. Retrasarlos. Es la única forma. Antes de que pudiera detenerlo, el hombre salió por la puerta principal, cerrándola detrás de él. Rosa escuchó voces alzarse en el exterior, seguidas por el estruendo de una pelea. Se quedó paralizada por un momento, sin saber qué hacer. Pero entonces recordó las palabras de su abuela en el diario: si alguna vez debes enfrentarte a esta decisión, confía en tu instinto y nunca mires atrás. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Rosa buscó una salida trasera. Encontró una pequeña puerta que daba al bosque y salió corriendo, aferrando la llave y el documento como si su vida dependiera de ello. El aire frío mordía su piel, y las ramas la arañaban mientras avanzaba a través de la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había corrido cuando finalmente se detuvo para recuperar el aliento. Se encontraba en un claro, iluminado solo por la luz de la luna. Miró a su alrededor, intentando orientarse, pero todo parecía igual. Entonces vio algo que la hizo detenerse: un pilar de piedra cubierto de musgo, con el mismo símbolo grabado en su superficie. Se acercó, su corazón acelerándose nuevamente. Había una abertura en el pilar, lo suficientemente grande para que la llave encajara perfectamente. Con manos temblorosas, Rosa introdujo la llave y la giró. Un sonido profundo resonó en el aire, como si la tierra misma estuviera despertando. El suelo comenzó a temblar, y una abertura se formó frente a ella, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Rosa dudó por un momento, pero sabía que no tenía otra opción. Con la lámpara de queroseno que había tomado de la cabaña, comenzó a descender. El aire era frío y pesado, y cada paso parecía llevarla más lejos del mundo que conocía. Finalmente, llegó a una sala iluminada por una luz tenue que parecía emanar de las paredes mismas. En el centro, había un pedestal, y sobre él, un libro cerrado con un candado dorado. Rosa se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de asombro y temor. El libro tenía una inscripción en la cubierta: la verdad del mundo. Supo de inmediato que este era el conocimiento que su abuela había protegido. Antes de que pudiera tocar el libro, una voz resonó detrás de ella. Rosa, no lo hagas. Se giró y vio al hombre que la había ayudado. Estaba herido, pero seguía en pie. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó ella, sorprendida. Te seguí.
Tenía que asegurarme de que no estuviera sola. El hombre avanzó lentamente, con una expresión mezcla de alivio y advertencia. Ese libro contiene verdades que el mundo no está preparado para manejar. Una vez abierto, no hay vuelta atrás. Rosa miró el libro, sintiendo el peso de su decisión. Recordó todas las veces que su abuela le habló de la importancia de la verdad, pero también de las consecuencias de descubrirla. Entonces, ¿qué hago?, preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre se detuvo a su lado y puso una mano en su hombro. Tú decides, Rosa. Pero recuerda, la verdadera fortaleza no está en conocer todas las respuestas, sino en saber qué preguntas no deben hacerse. Rosa miró el libro una vez más. Sabía que tenía el poder de cambiarlo todo, pero también entendía el peligro que representaba. Finalmente, tomó una decisión. Sacó la llave del silencio y la colocó de nuevo en el pedestal. El libro se cerró con un destello de luz y la sala comenzó a temblar. «¡Rápido!», gritó el hombre, tirando de ella hacia las escaleras. Salieron corriendo mientras la abertura se cerraba detrás de ellos, sellando el portal de la verdad una vez más. Cuando finalmente llegaron al claro, Rosa se derrumbó en el suelo, exhausta pero aliviada. «Lo hiciste bien», dijo el hombre, ayudándola a levantarse. Rosa lo miró, con lágrimas en los ojos. ¿Esto significa que todo terminó? Él negó con la cabeza. El peligro nunca desaparece por completo. Pero hoy, tomaste la decisión correcta. Y eso es lo que importa. Mientras el amanecer iluminaba el bosque, Rosa sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable, la certeza de que era digna del legado de su abuela y de la responsabilidad que conllevaba. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, iluminando el bosque con un resplandor dorado. Rosa se sentó junto al hombre, sus manos aún temblando por la intensidad de lo que habían vivido. Las sombras de la noche se desvanecían lentamente, pero en su corazón sentía que algo mucho más profundo había cambiado. ¿Crees que mi abuela estaría orgullosa de mí?, preguntó Rosa, rompiendo el silencio. El hombre la miró con una sonrisa cálida, a pesar de las heridas visibles en su rostro. Más de lo que puedes imaginar. Hoy demostraste que la valentía no siempre significa luchar, sino saber cuándo detenerse. Las palabras calaron hondo en Rosa. Había llegado a esa encrucijada creyendo que el peso del secreto era demasiado para soportarlo, pero ahora entendía que su abuela no solo le había confiado la llave del silencio, sino también una responsabilidad mucho más grande, la de preservar lo que realmente importa. Mientras observaba el bosque despertar con vida, Rosa pensó en las innumerables historias que su abuela le había contado en su infancia. En cada una de ellas, la lección siempre era clara: el amor, la familia y la verdad eran pilares irrenunciables, pero la verdad, cuando no estaba lista para ser revelada, podía ser tan destructiva como poderosa. Al proteger el portal, Rosa no solo había honrado el legado de su abuela, sino que también había aceptado el peso de sus propias decisiones. Había entendido que no siempre se trata de obtener respuestas, sino de elegir qué verdades estamos dispuestos a cargar y cuáles debemos dejar ir. El hombre rompió el silencio una vez más. Sabes, Rosa, el mundo está lleno de secretos como este. Pero la mayoría de ellos no son sobre portales o libros místicos. Son secretos que guardamos dentro de nosotros mismos, miedos, arrepentimientos, sueños que no nos atrevemos a compartir. A veces, proteger esos secretos también es un acto de amor. Rosa asintió, recordando las últimas palabras que había leído en el diario de su abuela: el silencio no siempre es vacío. A veces, es un refugio para las verdades que aún no están listas para volar. Se levantó lentamente, observando el cielo despejado. Sabía que su vida no volvería a ser la misma, pero tampoco lo deseaba. Había algo liberador en saber que no todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata y que el verdadero coraje radica en aceptar la incertidumbre. Al llegar al pueblo más cercano, Rosa se despidió del hombre con un abrazo sincero. Aunque nunca supo su nombre ni el alcance total de su historia, sentía que él había sido una guía en su camino, un recordatorio de que nadie enfrenta sus batallas completamente solo.
Meses después, Rosa se encontró sentada en el jardín de la casa que había heredado de su abuela. Había restaurado el lugar, devolviéndole la vida que alguna vez tuvo. Cada rincón ahora reflejaba los recuerdos de una mujer que había vivido con propósito y amor. Sobre la mesa, el diario de su abuela seguía abierto en la última página. Aunque la llave del silencio estaba nuevamente oculta, Rosa sabía que el verdadero legado no era el objeto en sí, sino las lecciones que había aprendido en el camino. Rosa tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No sabía si algún día alguien leería esas palabras, pero sentía que era importante dejarlas plasmadas. Escribió sobre el amor incondicional de su abuela, sobre el sacrificio de proteger lo valioso y sobre la valentía que había encontrado en sí misma. Cerró el cuaderno con una sonrisa, sintiendo una paz que no había experimentado antes. Las cicatrices de la experiencia seguían allí, pero ahora eran recordatorios de su crecimiento, no solo de su dolor. Mientras el sol se ponía, iluminando el cielo con tonos cálidos, Rosa cerró los ojos y susurró. Gracias, abuela. Por confiar en mí, por enseñarme que el verdadero poder no está en lo que sabemos, sino en lo que elegimos proteger. Y así, la historia de la llave del silencio no terminó, sino que encontró un nuevo comienzo en el corazón de una mujer que había descubierto que las decisiones más difíciles son las que nos definen. A veces, guardar silencio no es rendirse, sino un acto de amor. Y en ese amor, Rosa encontró la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que el legado de su abuela viviría para siempre, no en un portal, sino en las decisiones que tomamos todos los días para proteger lo que realmente importa. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido valioso. No te pierdas el próximo relato conmovedor que está saliendo en pantalla, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. Ahora puedes suscribirte a nuestro canal donde tenemos una lista especial solo para ti sobrecargada de relatos conmovedores que te tocarán los sentimientos y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.